Entonces, comenzamos con los axiomas de los números naturales. Entonces, ya habíamos visto anteriormente los diferentes conjuntos numéricos. Tenemos el conjunto de los naturales, ya lo conocemos, el conjunto de los números enteros. Apaguen el micrófono si no van a hablar para que no haya tanto ruido. Entonces, tenemos los números enteros. Si tienen alguna duda ya me preguntan. Los números enteros, tenemos los números racionales, tenemos los números irracionales. Fíjense, los números irracionales tienen una representación decimal infinita no periódica. Por ejemplo, el número pi es un número irracional. Luego tenemos los números reales, que son tanto los racionales como los irracionales. Luego ya habíamos mencionado en la clase de ayer que tenemos los números complejos, que son de la forma raíz de -1 o de la forma i, donde i es igual a la raíz de -1, e i cuadrado pues es igual a -1. Bueno, aquí colocan a los números enteros positivos, que nada más sería del 1 al infinito. También tenemos los números enteros positivos que incluyen al 0. Pues como ya sabemos, tenemos el 0 y ahí al infinito. Entonces, pues tenemos todos esos conjuntos, los representamos como Q, R, etcétera. Si vemos un diagrama general, pues tenemos los números naturales están dentro de los enteros dentro de los racionales, los reales son los irracionales y los racionales, y los complejos que se forman de todos los anteriores. Entonces nosotros nos vamos a quedar hasta los reales. En este curso no nos interesan los complejos y los imaginarios. Y pues vamos a mencionar los axiomas de los números reales. Entonces, en los números reales tenemos dos operaciones muy importantes, que son la adición o la suma y la multiplicación. La adición, pues toda la vida la hemos representado por un símbolo, que son dos rectas que se interceptan de manera perpendicular, digamos. Entonces ahí tenemos la operación suma, que sería A más B. Estamos sumando dos números, dos elementos cualquiera. Y tenemos la operación multiplicación. La operación multiplicación, que sería A punto B o simplemente AB. Ustedes ya saben que la pueden escribir algebraicamente como A punto B, que es lo mismo que si tenemos AB. Esa sería la operación multiplicación. Y tenemos una relación de orden, que es el menor que. Aquí mencionan también la relación de orden menor que. Todo esto satisface las operaciones de adición y multiplicación, satisfacen los siguientes axiomas. Por ejemplo, tenemos primero los axiomas de adición, o sea, los axiomas de suma. El primero de ellos se le llama ley de clausura. Entonces, tenemos el primer símbolo, que es como un triangulito o que apunta hacia abajo, un triángulo invertido, vamos a decirle. Se lee para todo elemento A, para todo número A, B, elemento de los reales, esa letra E. Aquí lo voy a anotar. Entonces, fíjense que este símbolo es para todo, y el otro símbolo, que sería E, sería elemento de, o que pertenece a cierto conjunto. Entonces dice, para todo A, B, elemento de los reales, tenemos que la suma A más B pues va a pertenecer a los reales. Es decir, si sumamos un número A
cualquiera y un número B cualquiera, pues el resultado de la suma pues tiene que pertenecer obviamente a los reales. Por ejemplo, si sumamos 7 más 3, el resultado es 10. Obviamente el 7 es real, el 3 es real y el 10 pues es real, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ahora, como siguiente ley, la segunda, la que dice A2, dice ley conmutativa. Dice, para todo A y B elemento de los reales, tenemos que A más B es igual a B más A. Eso también toda la vida lo hemos hecho. Dice que para todo A, B elemento de los reales, nosotros sabemos, bueno, esta flecha me faltó decirle que es entonces A más B es igual a B más A. Esto también ya lo sabemos porque toda la vida lo hemos hecho. Por ejemplo, 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5. Es decir, es la propiedad conmutativa de la suma. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, todo bien. No, todo bien. La A invertida significa Claro, profesor, para claro. todo. Sí, esta letra para todo A y B elemento de los reales, o sea que aplica para todos los números que sean A o B elemento de los reales. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí, está bien. Entonces, pues esta propiedad también toda la vida la hemos utilizado, no hay tanto problema. Luego tenemos la propiedad A3 o A sub 3, que es la ley asociativa. Ley asociativa también la hemos utilizado toda la vida. Dice que para todo A, B y C elemento de los reales, es decir, para tres números cualquiera elemento de los reales, vamos a tener que A más B más C es igual a A más B más C. ¿Qué significa eso? Que cuando yo sumo tres números, yo puedo sumar primero dos números y luego el otro, o puedo sumar otros dos números y el que tenía antes. No sé si se entienda, vamos a verlo en un ejemplo. También esta propiedad pues la hemos utilizado toda la vida. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3 más 4, entonces yo puedo sumar primero el 2 más 3, que son 5, y me queda el 4, y eso es como resultado 9. O yo lo puedo hacer que primero sume 3 y 4, y esto me va a dar 7, y luego le sumo 2, y esto me va a dar 9. Es decir, yo puedo elegir si sumar primero A más B y luego le agrego C, o primero B más C y le agrego A. Eso es la ley asociativa. Yo asocio como me dé el gusto, ¿verdad? Yo asocio como me convenga. Eso también lo hemos utilizado toda la vida. Ahora, el axioma A4 le estamos llamando evidencia y unicidad del elemento neutro aditivo. Simplemente también se le conoce como neutro aditivo. ¿Qué significa ese axioma? Dice, existe un valor único elemento de los reales denotado por 0. O sea, el 0 es único y es muy especial, ¿verdad? Entonces tenemos el 0 tal que para todo A elemento de los reales, para todo número cualquiera elemento de los reales, si le sumamos el 0, pues ¿qué va a pasar? Pues va a quedar el mismo número al que le estamos sumando el 0, y esto va a ser lo mismo que si al 0 le sumamos el número. Eso también ya lo sabemos desde primaria, si no es que desde el kinder.
Por ejemplo, si yo tengo un número cualquiera, el 7, y le sumo el 0, pues sabemos que el resultado de esto es el 7. Es decir, el 0 es un número muy especial que al sumarlo no me modifica el valor de mi cantidad. Pero pues el 0 nos ha servido para representar situaciones reales de operaciones matemáticas, ¿verdad? Ahora, el A5 le llamamos existencia y unicidad del elemento inverso aditivo. Algunos simplemente le llaman el axioma del inverso aditivo. ¿Y qué me dice este axioma? Me dice que para todo A elemento de los reales, es decir, cualquier número elemento de los reales, nosotros tenemos, o bueno, existe un valor único denotado por menos A, o sea, vamos a tener un número o un número cualquiera que sea menos A, tal que si al número A le sumamos ese menos A, pues vamos a tener que esto es igual a 0. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo el 5 y si yo le sumo el menos 5, pues vamos a tener de resultado un 0. Por eso se le llama elemento inverso aditivo, porque siempre que se lo sume, me va a dar el 0. Por ejemplo, el inverso aditivo del 8, pues es el menos 8 y me va a dar 0. Entonces, es otro axioma de los que pertenecen a la adición. Entonces, nos quedamos con esos 5 axiomas de adición. Luego tenemos los axiomas de multiplicación, que también son 5. Entonces, M1 va a ser el axioma 1, que se le llama ley de clausura. En algunos libros le llaman cerradura, si no mal recuerdo, porque queda dentro. Entonces, para todo A y B elemento de los reales, es decir, para cualquier número AB elemento de los reales, nosotros sabemos que si multiplicamos A por B, pues ese número debe de quedar adentro de los reales. Entonces, pues es un axioma que nos dice, por ejemplo, si multiplico 2 por 5, nosotros sabemos que 2 por 5 es 10, y el 10 pues tiene que pertenecer a los reales. Es decir, no nos debe de salir otra cosa que no pertenezca a los reales, no nos debe de salir un número complejo o algo más extraño. Y luego tenemos M2, que sería la ley conmutativa del producto o de la multiplicación, y me dice que para todo A, B elemento de los reales, yo voy a tener que A por B es igual a B por A. Es conmutativo, o sea, podemos voltearlo, podemos conmutarlo. Es lo mismo que yo multiplique 2 por 4 que 4 por 2, que me da 8, ¿verdad? Entonces, pues ese también lo venimos utilizando desde la primaria, esa propiedad conmutativa de la multiplicación. Y luego a M3 se le conoce como la ley asociativa de la multiplicación. Es decir, yo elijo cómo asociarlos, yo elijo qué operaciones hago primero, y me dice de igual manera para todo A, B y C elemento de los reales, que pertenecen a los reales, yo sé o yo tengo que yo puedo multiplicar A por B
y luego por C, o yo puedo multiplicar, por ejemplo, A por B por C. Es decir, yo podría hacer primero A por B y luego multiplicar por C, o yo podría hacer primero B por C y luego multiplicar por A. Eso pues también quizá lo hemos hecho muchas veces. Es decir, si yo tengo 3 por 2 por 4, yo puedo hacer primero 3 por 2, que son 6, y los multiplico por 4 y me dan un resultado de 24. O yo puedo hacer primero, en este caso lo voy a hacer de otra forma, yo puedo hacer primero 2 por 4, que son 8, y lo multiplico por 3 y también me da 24. Es decir, yo elijo el orden de las operaciones como yo lo necesite. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No vamos muy rápido? No, todo bien, profe. Está bien, profe. De cualquier manera, checan el material. Si más adelante dicen yo lo quiero volver a revisar, tanto por escrito como por video o audio. Entonces, ese es otro de los axiomas de la multiplicación. Tenemos también M4, que sería existencia del elemento neutro multiplicativo. Neutro multiplicativo. Por ejemplo, hay un elemento neutro tal que yo al multiplicarlo no altera. ¿Qué pasó? Parece que dejaron prendido el micrófono. Neutro multiplicativo. Entonces existe un valor único denotado por 1. Ya habíamos dicho que el 1 es muy especial, tal que para todo A elemento de los reales, todo número cualquiera elemento de los reales, yo sé que A por 1 pues me va a dar A, que es lo mismo que 1 por A. Es decir, el 1 es el único elemento de los reales, tal que a multiplicarlo por un valor no se altera dicho valor. Eso ya lo sabemos de las características del número 1 que lo hacen tan especial. Es decir, el 0 y el 1 son números muy especiales. Y luego tenemos M5, que sería existencia y unicidad del elemento inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo. Esto nos dice que para todo A elemento de los reales, esta diagonal se lee tal que, cuando aparezca una línea así, se lee tal que. Es decir, para todo A elemento de los reales, tal que A sea diferente de 0. Aquí es muy importante lo que nos dice. Esa A, elemento de los reales, tiene que ser diferente de 0. Dice, existe un valor único que lo vamos a denotar como A a la menos 1. A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es igual a 1. Entonces, o lo que es lo mismo, lo tenemos al revés, A a la menos 1 por A, ahí hay un error en el escrito, ahí en donde dice A al final, es A a la menos 1 por A minúscula, no es A mayúscula. Entonces, fíjense, ese elemento inverso multiplicativo, si yo multiplico un número por su inverso multiplicativo, me va a dar 1. Y ustedes saben en álgebra que A a la menos 1, pues lo pueden poner como 1 sobre A. ¿Sí? Es decir, si yo multiplico, ya viéndolo para fines prácticos, si yo multiplico, por ejemplo, 5
por su inverso multiplicativo, que sería un quinto, pues esto me daría 5 sobre 5, que me daría 1. O si lo queremos ver como álgebra, si tengo x cuadrado y lo multiplico por 1 sobre x cuadrado, esto es x cuadrado sobre x cuadrado, y esto les da 1. Esa sería la propiedad o el axioma del inverso multiplicativo. Entonces, pues ya llevamos 5 de axiomas de adición o suma, y llevamos 5 de multiplicación. Luego tenemos como número 3 de axiomas, tenemos unos que se llaman axiomas de ley distributiva respecto a la adición. Entonces nos dicen que para todo A, B, C, elemento de los reales, tenemos distributividad por la izquierda, es decir, A por B más C. Yo voy a multiplicar, ustedes saben, ya lo han hecho en álgebra, si tengo A por un binomio por B más C, ustedes van a multiplicar ese A por B y ese A por C, y nos va a quedar A por B más A por C. Y luego tenemos la distributividad por la derecha. También para todo A, B, C, elemento de los reales, nosotros sabemos que A más B, si lo multiplico por C, ustedes saben que C lo multiplican tanto por B como por A, y nos va a quedar AC más BC. Entonces podemos aplicar esta propiedad también distributiva respecto a la adición. Tenemos algo que se conoce también como axiomas de orden, ya como cuarto punto de axiomas de orden, y tenemos la ley de la tricotomía, Entonces me dice que si tengo A y B elemento de los reales, se tiene que cumplir una y solamente una de las relaciones. O sea, si agarro A y agarro B, se tiene que cumplir a fuerzas que A sea menor que B, o que A sea igual que B, o que B sea menor que A. ¿Sí? No se puede cumplir una más que esta. Que sea menor uno que el otro, que sea mayor uno que el otro. Aquí no lo escribí, vamos a ver si se ve. B menor que A, ¿ok? Entonces se tiene que cumplir una de las tres. Esta es la tricotomía, es decir, si tengo dos números, si tengo el 7 y el 9, pues se tiene que cumplir cualquiera de las tres. Supongamos que el 7 es el A y el 9 es el B, pues se va a cumplir que A es menor que B, que sería esta, ¿verdad? No se puede cumplir ni esta ni esta, no se pueden cumplir dos al mismo tiempo, eso no tendría sentido. Y si por ejemplo agarro dos números, si agarro A es igual a 5 y B es igual a 5, pues sabemos que se cumple que A es igual a B y no se cumplen las demás. Entonces eso es lo que me dice la ley de la tricotomía, que de las tres opciones se cumple solamente una. Luego tenemos la ley transitiva. Nos dice que para todo A, B, C, elemento de los reales, se cumple si A es menor que B, o este símbolo como circunflejo hacia arriba, perdón, es I, y B es menor que C. Entonces, si tengo tres números, A, B y C, entre ellos tengo dos relaciones. Por ejemplo, A es menor que B y
D es menor que C. Vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que A sea igual a 1, B sea igual a 2 y C sea igual a 3. Entonces tendríamos que, en este caso, 1 menor que 3, perdón, 1 menor que 2 y sería B 2 menor que 3, ¿verdad? Entonces simplemente me está dejando comparar las cantidades. Como son 3, las puedo comparar en dos pares de comparaciones. Y bueno, tenemos ley de la monotonía. Ley de la monotonía, así le llaman aquí. Entonces, que sería el axioma 3 de los de orden, dice que para todo A, B, C, elemento de los reales, si A es menor que B, entonces, o por lo que A más C es menor que B más C. Bueno, esto es importante, también lo usamos mucho en álgebra. Tenemos dos números, tenemos A y B. A es menor que B. Entonces, si yo le sumo C tanto a A como a B, se va a conservar la relación que hay entre estos números. Es decir, la suma de A más C sigue siendo menor que la suma de B más C. Supongamos que tengo dos números cualquiera. Por ejemplo, tengo el 5, A es igual a 5 y B es igual a 7. Entonces yo sé que A es menor que B, es decir, yo sé que 5 es menor que 7. Si yo le sumo C en ambos lados, supongamos que C es 2, ahora tengo A más C menor que B más C. ¿Por qué? Porque ahora tengo 5 más 2 y es menor que 7 más 2. Es decir, si sumo lo mismo a ambas cantidades, la desigualdad se va a conservar. Y eso es lo que hacemos en álgebra. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación, vamos a decir que yo tengo 2x más, o vamos a hacerlo como igual a 3y. Si yo le sumo en ambos lados, por ejemplo, el 5, la ecuación sigue siendo la misma porque se conserva la relación que hay entre ellas. ¿Sí? Más o menos esa se entiende. Sí. Ok. Sí. Bueno, de cualquier manera vamos a seguir revisando eso, de material. Y luego tenemos que si A es menor que B o 0 menor que C, perdón, y 0 menor que C. Ok, por ejemplo dice, si A es menor que B y 0 menor que C, entonces A por C menor que B por C. Esto lo vamos a usar mucho en desigualdades, cuando veamos desigualdades. Entonces, si yo tengo un par de números cualquiera y yo tengo que C, este número, esto significa que C es positivo porque me dice que C es mayor que 0, es decir, estamos hablando de una cantidad positiva. Entonces, si yo multiplico tanto A como B por C, se mantiene la desigualdad.
Por ejemplo, si yo tengo que A es igual a 2 y B es igual a 3, entonces supongamos que yo tengo que A es menor que 3, y si yo defino C como 2, ahora yo sé que A por C sigue siendo menor que B por C. ¿Por qué? Porque yo multiplico la letra A o el valor de A, es decir, 3 por 2 menor que, perdón, 2 por 2, ahí sería 2 por 2 menor que 3 por 2, es decir, 4 es menor que 6. Y no se altera la desigualdad, si hacemos eso. Y en el último, en caso contrario, vamos a tener que si tenemos A menor que B y C es menor que 0, esto significaría que C es negativo, porque dice que la variable C, la letra C, la literal C, es menor que 0. Si es menor que 0, C es negativo. Entonces, si tengo dos números con los cuales hay una desigualdad y C es negativo, entonces aquí sí se va a alterar. Que voy a tener que al multiplicar B por C es menor que A por C. Entonces aquí sí hubo un cambio en este símbolo de desigualdad. Pero eso lo Pero, vamos. ¿Cómo? pero Sí, nada más porque C va a tener el signo menos, ¿no? sí, nada más va a pasar cuando sea menos. Por ejemplo, cuando veamos desigualdades, por ejemplo, X menor que 5. Aquí tenemos una desigualdad. Una desigualdad, pues como su nombre lo dice, pues es que hay una relación, pero no una relación de igualdad. Si tuviéramos X igual a 5, ahí tendríamos una relación de igualdad. Aquí tenemos una relación de desigualdad. Si yo multiplico mi desigualdad, ambos lados de mi desigualdad, yo lo multiplico, por ejemplo, por menos 1. Vamos a ponerlo por menos 2 para que se vea un poco más. Yo voy a tener que aquí va a ser menos 2x, pero este símbolo se va a mover y aquí voy a tener menos 10. ¿De acuerdo? Pero si yo hubiera multiplicado, si yo tenía x menor que 5 y yo lo multiplico por 2, ambos lados de la desigualdad, yo voy a tener 2x menor que 10. O sea, aquí no se volteó la relación de desigualdad. Y cuando multiplico por una cantidad negativa, sí se modifica mi signo de desigualdad. Eso es lo que me quieren decir esos axiomas. ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces espero que no anden ya perdidos o aburridos, ¿verdad? Entonces, pues tenemos más axiomas de relación de igualdad. Uno que se llama dicotomía, esos ya son como más lógicos. El primero, que se llama dicotomía, dice que, bueno, si tenemos que para todo A, B y C elemento de los reales, se debe de cumplir que A sea igual a B o A sea diferente de B. Esto es lógico, ¿verdad? Si tenemos dos números, A y B, y son elementos de los reales, sabemos que o los números son iguales o los números son diferentes. No tenemos otro caso. Entonces, eso es lógico. Luego tenemos reflexividad, que sería el 2. Reflexividad nos dice pues que A es igual a A. Pues sí, el número es igual a ese número, ¿no? También es algo lógico. Luego tenemos el de simetría. El de simetría me dice que
A es igual a B. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Ya también lo sabíamos. Entonces, sería una especie de conmutatividad, o sería, si tengo que X es igual a Y, pues sabemos que Y es igual a X, ¿verdad? No hay duda con eso. Y tenemos transitividad, que bueno, son parecidos a los anteriores. Ahí ya, conforme les deje un ejercicio o algo, los vamos a ir usando. Entonces, pues esos serían los axiomas de los números reales, y se aplican para las operaciones de adición, multiplicación, o para las relaciones de desigualdad o igualdad entre los números reales. Entonces, pues yo les recomendaría que los vayan anotando ahí en su libreta, en sus apuntes, y que vayan tratando de comprenderlos, analizarlos, así que y no nada más así como algo estático, sino algo más dinámico. Y pues después de los axiomas, ahora sí seguiría lo de la recta real, o la recta geométrica para los números reales. Ustedes saben que podemos representar a los números reales en una recta numérica de los números reales, donde tenemos el cero. El cero nos va a ayudar a separar a las cantidades que estén a la derecha, 1, 2, 3, etcétera, pues van a ser positivas. Cada elemento que está más a la derecha pues es más grande que el elemento anterior, y a la izquierda pues tenemos números negativos. Pues esto va a seguir, esto va a seguir. Obviamente el 3, que está más a la derecha que el 2, pues el 3 es más grande que el 2, el 3 es más grande que el 1, el 3 es más grande que el menos 2, y obviamente el que esté más a la izquierda de estos es más pequeño que lo que tenga a su derecha. Por ejemplo, el menos 3 pues es más pequeño que el menos 2, el menos 2 es más pequeño que el menos 1, y yo creo que ahí le dejamos en la recta numérica para que nos quedemos por ahora con los axiomas de los números reales. Entonces les encargo que escriban esto también como una tarea. La tarea consiste en escribir los axiomas de los números reales en sus apuntes o en su libreta, y ya más adelante yo les digo cómo me manden foto de cómo tienen la libreta, cómo la escribieron. Esa sería la tarea por ahora. No sé si tengan alguna duda. No, está bien, profe. Sí, Oh, perfecto. ya se fueron. Perfecto. Ya se durmieron. No, ¿cómo crees? No, profe, ¿cómo Fue cree? interesante. Estamos bien pilas, profe. Está bien, entonces, para que descansen un rato, aquí le dejamos. Gracias, profe. Bueno, Sale, profe, hasta mañana, gracias. ahí subí el material también en PowerPoint. Sí, está bien, profe. Sí, lo vimos. Profe. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Mañana. Una duda, ¿Quién tiene duda? yo. ¿Qué pasó? Vamos a anotar los axiomas que puso en PowerPoint, ¿verdad? La Sí. libreta. Sí, Ah. anoten los axiomas ahí en la libreta por orden, empezando los de adición, los de multiplicación y todos esos. Ok, Profe, dale. yo tengo otra duda. ¿Qué pasó? ¿La flechita qué significaba? ¿Cuál? La La flechita. flecha. Sí, La flecha más gruesa, esa. sí, esa y la que tiene nada más una raya, esas dos. Entonces, si no me recuerdo, es entonces. Y la otra, esta, sería lo que es por lo tanto. Que son muy similares, de hecho. Muy bien, muchas gracias, profe. La diagonal era tal que,
Por ejemplo, cuando definan un conjunto, podemos decir X tal que X es elemento de los reales, ¿no? Aquí me dice que el conjunto A es igual a X tal que X elemento de los reales, pero bueno, eso ya con tiempo lo vamos a ir utilizando. Profe, ¿Qué pasó? ¿que no por lo tanto era 3 puntos? Sí, también, o sea, eso ya es en un lenguaje ya más, Ah, ya. sí, pero bueno, Gracias. Nos vemos. nos vemos Hasta mañana. mañana.